y has venido a honrar, has venido a exaltar, has venido a entrar a los atrios por medio de acción de gracias, de alabanza, de adoración. Has venido, escucha, tú has venido en esta noche a tener un carácter en Cristo Jesús. Tú has venido esta noche a decirle: Rey, no quiero salir igual a como entré, quiero salir transformado, no quiero un toque, quiero una transformación en Cristo Jesús. Y si tú quieres esa transformación, dale ese fuerte, pero fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Hoy hemos venido. ¿Cuántos se han gozado por medio de la alabanza? ¿Cuántos se han deleitado por medio de la adoración? Amén. Dice su palabra por allá en Salmos que entremos por sus atrios. ¿Con qué? Con acción de gracias, con alabanza, con adoración. Hay muchas iglesias y hay muchos que dicen llamarse hijos de Dios, que no le dan esa importancia a la adoración y a la alabanza. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que acá hay hijos que creen que en medio de la alabanza, que en medio de la adoración hay libertad y rompimiento de cadenas. Cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Si traías un peso, escucha, si traías ese yugo de esclavitud, dice la palabra de Dios que todo yugo se pudre a causa de la unción del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está en esta noche y en este lugar. Amén. Bueno, ahora lo decía y ahí lo podemos ver: tener el carácter de Jesucristo. Hemos visto cómo arrebatar las bendiciones. Hemos visto colocar la mirada solamente en Cristo Jesús. Hemos visto que Él va a dar galardones, ¿cierto? Según sea la obra de cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos hacemos esa pregunta en donde puede que ese hijo de Dios o ese cristiano diga: ¿por qué no avanzo? ¿Por qué mi ministerio se estancó? ¿Por qué no hay unción? ¿Por qué no hay avivamiento? ¿Por qué no hay fe? Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Y pueden ser infinidades de preguntas en donde decimos: bueno, si estoy yendo a la iglesia, ¿qué pasa? ¿Por qué hay esta situación? ¿Por qué vuelvo atrás? ¿Por qué miro atrás para volver atrás de ese fango en donde yo he sido uno, en donde digo que el Padre tuvo que haberse puesto 2, 3 guantes para sacarme de ese lugar, de ese fango, de ese pecado? ¿Por qué pensamos más fácil que la solución es volver atrás? Y hoy vamos a tener respuesta a todas esas preguntas en el nombre de Jesús. Amén. Así que vas a sacudir al que está a tu lado y le vas a decir: hoy has venido, dile, hoy has venido a aprender a tener carácter en Cristo Jesús. Has venido a tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que ese mayor ejemplo es Jesucristo, y el Rey está en este lugar. Y si tú lo sientes, dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando vemos el tema del carácter de un verdadero hijo de Dios, ese carácter tiene que estar cimentado y debe de ser fundado en Jesucristo. Como te lo decía ahora, nuestro mayor ejemplo, nuestro estandarte siempre va a ser Jesucristo. Amén. Porque sabemos que Él se hizo hombre para que viéramos tú y yo que Él, haciéndose hombre, tuvo las mismas tentaciones, pero que tú y yo podíamos someternos y obedecer la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver que el problema que tenemos en la actualidad o en las iglesias es que hay un evangelio light, un evangelio de prosperidad, un evangelio que trae religiosidad. ¿Cuántos muchas veces caen en esa religiosidad o en ese costumbrismo de decir: sí, los servicios son martes, jueves, domingo y un viernes noche jubileo? Y caen en ese costumbrismo cuando en realidad la palabra de Dios nos enseña y nos lleva a que tú y yo tengamos una relación con Jesucristo, una relación, una intimidad
donde no solamente puedo decir yo sé quién es Dios, sino vivir en la manifestación de la gloria de Dios. Y tú no viniste en esta noche a ser un espectador de su gloria, tú viniste a ser protagonista y a vivir en la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Así que le vas a decir al que está a tu lado: hoy has venido a vivir la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Y como les decía, ese es el problema de hoy del evangelio, del cristianismo o de las iglesias, en donde es un evangelio donde no hay poder, donde no hay autoridad, donde no se coloca como el centro de ese mensaje a Jesucristo, en donde te van a decir sí, vas a conseguir la gringa o el gringo, ¿cierto? Con la chequera, con mucha plata, pero donde no te enseñan realmente a tener un carácter en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que no vuelvas atrás. Amén. Y yo quiero que vayamos a su palabra y vamos a Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Y vamos a ver, porque muchas veces hay estancamiento, porque muchas veces puedes decir no siento la presencia del Espíritu Santo, donde puedes mirar y decir, bueno, ¿qué pasa si me estoy yendo a congregar, si estoy diezmando, estoy ofrendando? ¿Qué es lo que está pasando conmigo como hijo de Dios? Amén. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios dice que nos examinemos a nosotros mismos? Muchas veces es muy fácil decir el otro, ¿cierto? Por ahí hay un dicho y dicen que el ojo no mira para adentro, ¿cierto? Porque miramos el otro. Este no hizo, este no hace, este no crece, pero examinémoslo. Y la palabra de Dios dice: examinémonos a nosotros mismos. Tengamos ese tiempo y respóndete ahí en el lugar en donde tú estás. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no obedezco? ¿Por qué no hago todo conforme a su palabra? Amén. Y en su palabra, en Mateo 15, versículo 8 y 9 dice: este pueblo de labios me honra. O sea que ahí nos está enseñando que muchos de los que vienen a la iglesia, muchos de los que dicen que oran, muchos de los que dicen que claman, ¿cierto? Lo están honrando, pero ¿de qué? De labios. Y más adelante nos dice: mas su corazón está lejos de mí. O sea que está diciendo que ese corazón está apartado de su presencia. Proclaman a un Cristo que trae libertad, pero en realidad no reciben la libertad que Cristo quiere traer a tu vida. Proclamamos muchas veces sanidad sobre el otro, pero no reclamamos esa sanidad para ti y para mí. Ahí nos está diciendo que este pueblo, o sea que es ese pueblo escogido, es ese pueblo de Jehová, en donde muchas veces se honra de labios, mas nuestro corazón muchas veces está lejos y apartado. Pero tú has venido en esta noche y hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú has venido para que ese corazón se acerque a Jehová, para que no solamente lo adores y lo honres de labios, sino que solamente también lo adores con tu mente, con tu cuerpo, con tu ser, con tu espíritu, en donde solamente le dices: Padre, heme aquí, envíame a mí. Y si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Amén. Y vamos al 9, donde nos dice: pues en vano me honran. Por allá en Mateo dice que no seamos como los que, como los hipócritas, que porque creen que oran en las esquinas o para que los vean o para que el hermanito diga: este sí es santo, este sí está llevando el evangelio como es. Te está diciendo: pues en vano me estás honrando, porque no es para que el otro te vea, es como Dios te está mirando. Amén. Y dice: enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuántos se han desviado del real evangelio, en donde hemos aprendido que Jesucristo a qué vino? A ver, ayúdenme. A enseñar, predicar, liberar y sanar. Y muchos dicen: no, yo no me meto con el diablo porque después me hace la vida de cuadritos. Si el mismo Jesús nos enseñó que Él echaba fuera demonios. Su palabra dice que Él pasaba y por donde pasaba los enfermos eran sanados. Tenemos ejemplos como la mujer del flujo de sangre, tenemos como la mujer encorvada,
tenemos como los leprosos, el ciego, y cuántos más que si se hubieran escrito todos los milagros que Cristo hizo, no estarían en todos los libros que hay en el mundo. Y por eso ahí está diciendo que en vano lo honran y enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Ya en el púlpito se predica sabiduría humana. En el púlpito ya se predica a mí me parece, yo creo, o leen un versículo de recorrido y le dice a la iglesia, bueno, avancemos o sigamos. O cuántos predicadores se quedan solamente en un testimonio. Sí, tú y yo somos un testimonio de vida, pero tú y yo somos un milagro del reino de los cielos para hablar, escucha, para hablar y proclamar el nombre de Jesucristo. Tú y yo fuimos creados con un vacío que solamente lo llena Jesucristo. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. O sea que ahí nos está diciendo por qué no vemos la gloria de Dios, por qué muchas veces estamos estancados, por qué muchas veces viene la pregunta y decir mejor vuelvo atrás porque veo que no estoy avanzando o que mi ministerio se estancó. Ahí nos está diciendo y nos está llamando a que nos acerquemos a Dios. Acércate a su presencia, búscalo en intimidad. Ahora en la oración lo veíamos y el Padre mostraba cómo de pronto había ese primer amor, y en Apocalipsis lo habla, donde en ese primer amor no veías la hora de llegar a ese aposento, a esa intimidad donde te postrabas, donde lo adorabas, donde llorabas no por el problema, sino porque la presencia del Espíritu de Dios estaba en ese lugar. ¿Cuántos de pronto sabían que en ese momento, en donde lo primero y lo más primordial era su presencia, y muchas veces lo bajamos de ese primer lugar por los afanes, por el día a día, por la preocupación, cuando la misma palabra de Dios nos enseña: por nada estéis afanosos? Si Él le da de comer a las aves, ¿crees que Él no puede sostenerte? Mira, su palabra dice: Jehová es mi pastor, nada te faltará. Amén. Y vamos a ver en su palabra en Filipenses 2, del 5 al 8. Como les decía ahora, tú y yo siempre debemos de estar enfocados en Jesucristo, que todo lo que hagamos sea conforme a la palabra de Dios. Y por eso les voy a enseñar que acá nos dice en Filipenses, dice: haya pues en vosotros, ¿en quiénes? En nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Jesucristo? Había obediencia, había sometimiento, había rendición. Él hacía milagros, hacía sanidades, liberaciones, y Él hacía las obras que el Padre lo enviaba. Él vino a deshacer las obras del diablo, pero, diga conmigo, pero Él sabía que tenía que tener intimidad con el Padre. Dice la palabra de Dios que antes de que atardeciera, Él iba al monte a orar. Él sabía la importancia que había en orar. Y es lo que también se ha perdido en el cristiano. Por eso viene debilidad espiritual, porque no ora, porque no ayuna, porque no entra en intimidad, porque no le entrega eso que tú estás batallando. La misma palabra de Dios dice que el que da la victoria de eso, de esa pelea, de ese desierto, es Jehová. Jehová de los ejércitos te va a dar la victoria. Amén. Entonces dice: haya pues en vosotros, o sea, en cada uno de nosotros, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos al 6. Y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a su divinidad. Él no se aferró a decir: no, yo no voy a ir allá a la tierra. Él se despojó de ser ese hombre, ese hijo de Dios en el cielo, para venir en la tierra a mostrarnos a ti y a mí
que sí podíamos obedecer y que sí podíamos agradar a nuestro Padre. Y vamos al 7. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo semejante a ti y a mí para decirte, sí, yo también tuve tentaciones, yo también tuve dificultades. Dice la palabra de Dios que el Espíritu lo llevó al desierto y pasó por esas dificultades, pero, diga conmigo otra vez, pero siempre tuvo su mirada puesta ¿en quién? En el Padre. Nunca apartó su mirada de el Padre. Y vamos al 8. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue allá en la cruz del Calvario donde ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí nos puede acercar delante del Padre. Él quitó esa brecha que había entre ti y Él la quitó en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy lo estemos adorando, honrando, exaltando, glorificando y dándole toda la gloria. Eso fue lo que Él hizo. Si vemos desde el Antiguo Testamento, ya se hablaba de que venía un Mesías, ya se hablaba de la venida de Jesucristo. Y Él vino a ser obediente. Él vino a someterse a la palabra. Él vino a cumplir cada una de las palabras que están escritas ahí en esa Biblia que tú tienes. Él es esa promesa. Y dice su palabra que era necesario que Él se fuera para que viniera uno mayor y superior a Él. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el Espíritu de Dios que está en este lugar. Dice la palabra de Dios que el Espíritu que lo levantó de entre los muertos es el mismo Espíritu que mora hoy en este lugar para traer resurrección a lo que estaba muerto, para decirte levántate, esfuérzate, sé valiente, para decirte donde han declarado escasez hay abundancia en el nombre de Jesús, que donde se han levantado, escucha, que donde han habido decretos médicos donde te dicen estás enfermo, tienes leucemia, tienes cáncer, el Padre se levanta para decirte yo entregué a mi Hijo Jesús y dice su palabra que por su llaga tú y yo hemos sido sanados. Por eso es por medio de Cristo Jesús que tú y yo podemos acceder a las promesas que tienes ahí en tu Biblia. Amén. Esa Biblia ahí cerrada no hace nada. Esa Biblia opera en los hijos de Dios valientes que se levantan a declarar y a proclamar el evangelio y el reino de los cielos. Y tú eres ese guerrero que has venido a aprender ese carácter que tuvo Cristo Jesús al obedecer y al someterse a la palabra de Dios. Amén. Así que dile al que está a tu lado, sométete, dile. Y si se enoja, ¿qué importa? Lo sacudes en el nombre de Jesús. Dile, sométete a la palabra de Dios. Y dile, y sométete a Jesucristo. Amén. Es necesario que tú y yo nos sometamos al Rey de los cielos y obedecer solamente su palabra. Amén. Entonces ahí te acabé de dar un claro ejemplo en donde Jesucristo se despojó de su divinidad. ¿Para qué? Para que nos demostrara a ti y a mí que sí se puede. Sí se puede andar en obediencia, sí se puede andar agradándolo en todo lo que hagas, en tu trabajo, en tu estudio, en tu universidad, en tu colegio, en donde vas y haces deporte, en todo lugar lo puedes honrar y lo puedes agradar. Amén. Y yo voy a preguntar en esta noche, ¿cuántos quieren ver la manifestación de la gloria de Dios en todo lo que hagan? Voy a volver a preguntar, hay unos que ni alzaron la mano ni dijeron nada, ¿será que no quieren? ¿Cuántos realmente quieren que donde vayan vean manifestada la gloria de Dios? Que donde tú abras tu boca salga fuego y poder del Espíritu Santo de Dios. Y no eres tú, sino lo que habita dentro de ti. Porque la palabra de Dios dice, es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Es mayor el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Amén. Entonces te voy a mostrar cómo en las manos de uno de los apóstoles, y es el apóstol Pablo,
podemos ver en la palabra de Dios que donde iban habían milagros, habían señales y prodigios del reino de los cielos. Si tú vas a un lugar, que esa atmósfera sea transformada para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y no, como te lo decía ahora, y no porque eres tú, sino porque reconoces quién habita dentro de ti y mora dentro de ti. Amén. Y vamos a su palabra en Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. Y dice su palabra: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, por mano de Dairo, por mano de Claudia, por mano de Elizabeth, por mano de Marugenia, por mano de María Camila, por mano de Juan Carlos, por manos de Lady, por manos de Liliana. Te está diciendo: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Y cambia ese nombre y coloca tu nombre, porque dice su palabra que cosas mayores a las que Jesucristo hizo son las que tú y yo podemos hacer, pero cuando estés sometido bajo la voluntad de Jehová. Por fuera de su voluntad no podemos ser tan conchudos de exigir que hayan milagros extraordinarios. ¿Quieres ver milagros extraordinarios? ¿Quieres ver milagros extraordinarios? Obedece y sométete a la palabra de Dios. Amén. Y vamos al versículo 12. Dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mira ese poder, esa unción y esa autoridad que había. Y no era ni el trapo, ni el mantel, ni los paños que llevaban. Era la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo: la oración del justo nunca vuelve vacía. Tu oración, por muy lejos que de pronto tú creas que estás, tu oración no vuelve vacía. Cuando oras por tus hijos, cuando oras por tu esposo, cuando oras por tu esposa, cuando oras por tus finanzas, créelo en el nombre de Jesús. ¿Qué había en ese hombre? Sometimiento y fe en lo que él declaraba para que fueran sanos. Ahí dice: y los espíritus malos seguían atormentando a los enfermos. ¿Qué dice ahí? Y los espíritus malos salían. Ten en cuenta esto: Satanás conoce donde hay un verdadero hijo de Dios. Satanás sabe donde hay un hijo con carácter, un hijo de Dios que se levanta para decir: yo creo en lo que el rey dijo, yo creo en sus promesas, yo creo en su palabra. Si él te dijo: monta ese negocio que yo te voy a respaldar, móntalo. Su palabra dice: puestos los ojos ¿en quién? En mis recursos, en mis finanzas, en mis situaciones, en Jesús, el autor y consumador de la fe. A ti y a mí no nos debe interesar cómo el rey lo va a hacer. O donde decía ahí: y Pablo se ponía a pensar cómo iban a ser sanos. Dice ahí la palabra. ¿Qué decía? Él declaraba palabra y llegaban y le ponían esas prendas y eran sanados. Miren, cuando Jesucristo mandó al ciego a que fuera a las aguas y se limpiara sus ojos, él tenía fe en que el Padre, mientras él se lavaba sus ojos, iba a ser sano, iba a recobrar su vista. Por eso entonces no vivas por vista, vive por fe. Tú eres un hijo que se levanta en esta noche para decir: tengo el carácter en Cristo Jesús. Levanta tu voz y di: hoy tomo la decisión. Vamos, levanta tu mano y vas a declarar: Padre, hoy en el nombre de Jesús. Levanta tu voz como hijo de Dios y di: Padre, hoy en el nombre de Jesús tomo el poder y la autoridad que me has dado para declarar que tengo el carácter de Cristo Jesús, y hoy clamo para que halles en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús
para hacer tu obra en el nombre de Jesús. Y si lo crees, dale ese fuerte aplauso a Jesucristo, ese Dios eterno. Bueno, y tú me dirás, bueno, Jonathan, ya me dijiste que puedo que esté apartado, que lo honro de labios, que por eso no avanzo. También les he mostrado que Jesucristo es ese máximo ejemplo para tener ese carácter donde se sometía. También les mostré con Pablo que donde iba veía la manifestación y la gloria de Jehová. Pero entonces ahora, para los que toman nota, y allá tú que estás en tu casa, te invito para que tomes nota y para que coloquen en práctica lo que vives. Aquí todo es sustentado bíblicamente. Si tú quieres ver cambios, empieza a declarar y a vivir la palabra de Dios, porque muchos cristianos se quedan en declararla, mas no la viven. Y es tiempo y es el momento de vivir solamente la palabra de Dios y vivir para Jesucristo. Entonces vamos a ver algunas características de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios con carácter fundamentado en Jesucristo. Y el primero es la santidad. Hoy en las iglesias no se habla de santidad, hoy en las iglesias se habla, vas a tener la provisión, vas a tener la bendición, ore tranquilo que ya Jesucristo fue a la cruz y ya pagó el precio, pero no nos hablan de la santidad. Y en su palabra vamos a ver que Dios nos demanda santidad. Dile al que está a tu lado, Dios te está demandando santidad. Dios te demanda por esa santidad. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y vas a ver cómo Él sí demanda de que en ti y en mí tengamos santidad. Y dice, porque escrito está. ¿Quién respondió así también en la palabra? Jesucristo. Cuando fue tentado, ¿por quién? Por Satanás. Y acá está diciendo, escrito está. O sea que si te enojas, enójate con la palabra de Dios, porque ahí dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea que ¿qué nos está demandando? Santidad. Y ser santo no es como muchos piensan, no, entonces ya no hay pecado, porque la misma palabra de Dios dice que que si decimos que no pecamos, le estamos haciendo a Dios mentiroso. O sea que tú y yo pecamos por palabra, por obra, por omisión, por pensamiento. Pero ¿qué es ser santo? Ser santo significa apartarse. Él ya te eligió, Él ya te escogió con un propósito. Él ya te hizo ese llamado aquí. Y acá está la tierra del cumplimiento. Y en este trayecto es donde puedes pasar por dificultades, puedes pasar por desiertos, puedes pasar por enfermedades, puedes pasar por tribulaciones, por angustias. Porque eso de que nos digan es que ya llegaste a Cristo y todo se te va a organizar, el matrimonio, esto, no, porque la misma palabra de Dios nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. ¿Quién? Jesucristo. O sea que tu confianza y mi confianza tiene que estar puesta en Jesucristo. Y sí vamos a tener tribulaciones, desiertos, dificultades, problemas, chicharrones, donde dices, no sé cómo hacerlo, no sé para dónde coger, no sé si hago esto o hago lo otro. En donde en medio de los afanes del día a día dices, ¿para dónde pego? ¿Hago esto o hago lo otro? Y ahí es donde muchas veces Él nos dice, quédate quieto, que yo peleo por ti. Amén. O sea que ser santo significa ¿qué? Ser apartado, ser consagrado, no contaminarnos de las cosas del mundo. Mire que la palabra de Dios dice, no te sientes en silla de escarnecedores. Y les voy a dar otro versículo donde sustenta, donde también nos habla de la santidad. Y está en Hebreos 12:14.
Y me van a sacudir al que está al lado y le va a decir: no te dejes dormir de Satanás. Sacúdelo en el nombre de Jesús y lo tienes que sacudir y dile: no te dejes adormecer de Satanás. Mira, ahí se ve reflejado cuando hay adormecimiento y debilidad espiritual. El rey hoy te está diciendo: quiero que tengas carácter. Te está diciendo: te he traído para que te levantes, para que te esfuerces y seas valiente. Y tú te estás dejando dormir y te estás dejando arrullar. Y Satanás está feliz con que tú te duermas y no aprendas a tener carácter en Cristo Jesús. Así que codea al que está a tu lado y dile: despiértate en el nombre de Jesús. No podemos seguir durmiendo. El tiempo es ya. El tiempo es ya. Amén. Y vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? O sea que con santidad o sin santidad voy a ver a Dios. O sea que sin santidad nadie verá al Señor Jesús. ¿Y cuántos quieren ver a Jesucristo? ¿Cuántos saben que su llamado de esas trompetas, de ese arrebatamiento de la iglesia está próximo? El tiempo ya se acabó. Ya no es tiempo de estarse preparando, es tiempo de estar preparados. Es tiempo de ser como las vírgenes sensatas que tenían su aceite lleno. Es tiempo de que el pueblo de Dios se levante de todo adormecimiento. Es tiempo de que te levantes y de que coloques en práctica esos dones, esos talentos que el Rey ya te entregó. Tienes dones y talentos en el nombre de Jesús, pero levántate. Levántate. La palabra de Dios no dice: y Dios te va a levantar. No, te está diciendo: levántate. O sea que ¿quién tiene que ejecutar? Nosotros. Tú y yo nos tenemos que levantar. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de creerle al Rey, de decirle: Padre, yo sé que si tú lo prometiste, tú lo vas a hacer, pero no sigas durmiendo. Por ahí hay una palabra donde dice en Proverbios: ¿hasta cuándo has de dormir, perezoso? No seas perezoso, sé diligente. Sé diligente en la obra de Cristo. Sé diligente, dice su palabra, habla a tiempo y fuera de tiempo. Dice su palabra: id y predicad el evangelio a toda criatura, hasta el fin del mundo. Ve y predica. Levántate para resplandecer en la gloria de Jehová. Porque te está diciendo: sin santidad nadie verá a Jesucristo. ¿Y cuántos quieren ver a Jesús? Entonces anda en santidad. Amén. Entonces la santidad es una de las características de un verdadero hijo de Dios, cuando tiene su carácter como el de nuestro Señor Jesucristo. El segundo, sometimiento a la autoridad de Cristo. Ahora, hoy en día en las iglesias la gente no se quiere someter. La gente se enoja. Los cristianos de hoy en día, los cristianos modernos, se enojan porque el pastor me la tiene montada. Se enojan con el que trae el mensaje. Yo ahora les decía: enójense con la palabra de Dios. Te lo estoy sustentando bíblicamente. Se van de la iglesia porque dicen: allá no hay amor, allá no hay comprensión, no me quieren. Cuando tú y yo, la palabra de Dios dice que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. La iglesia somos tú y yo. No sigas picando de iglesia en iglesia. No sigas buscando la iglesia perfecta. Más fácil, sométete a la palabra de Dios. Porque cuando te sometas realmente a la palabra de Dios, vas a ver la manifestación de la gloria de Jehová. Pero solamente cuando te sometas a la autoridad de Jesucristo. Y los voy a invitar a que vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y le vas a decir al que está a tu lado: nos van a hablar. Dile, nos van a hablar. ¿Cuántos van a arrebatar esa palabra? Mira lo que te dice el Rey en esta noche y dice: no os conforméis. O sea que hay conformismo dentro de la iglesia de Cristo. Te está diciendo: no os conforméis
a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos han vivido esa buena, perfecta y agradable voluntad de Dios? Amén. ¿Cuándo la vivimos? Cuando no nos conformamos. Cuando le dices: Padre, quiero más, tengo hambre, tengo sed, quiero buscar de tu presencia. Cuando la palabra de Dios dice que seamos como esos pobres, es cuando hay esa hambre y esa sed en ti y en mí por su presencia. Cuando dejamos de llorar por el problema y lloramos por su presencia. Cuando reconocemos que es más importante ir a orar que seguir en los afanes del día a día. Cuando sabemos que cuando ayunamos recibimos el poder y esa autoridad por medio del Espíritu Santo de Dios. Cuando le das prioridad. Pregúntate hoy: ¿cuál es tu prioridad? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu estudio? ¿Tus quehaceres? ¿La casa? Porque es que si no arreglo casa. ¿Cuántos de pronto dejan de venir o de congregarse porque tengo que lavar paredes? ¿Cuántos dejaron de venir hoy porque estaban metidos en sus afanes? Donde dijeron: tengo que hacer la coca para mañana, tengo que hacer comida, no puedo ir, no me da tiempo. ¿Cuántos, cuando la palabra de Dios dice: y no dejándonos de congregar como muchos lo tienen por costumbre, se quedan en su casa porque dicen: no, eso lo montan en YouTube, yo lo veo en YouTube? Cuando realmente acá está el fuego y el avivamiento del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú le enseñes, te enseñes a ti mismo. Por eso ahora al comienzo les decía: examinémonos cómo estoy andando delante de Dios. Porque nos podemos preguntar: ¿cómo me ve el otro? ¿Cómo me ve el hombre? A ti y a mí lo que menos nos debe importar es lo que el hombre piense. Lo que a ti y a mí nos debe importar es lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores diga de ti y diga de mí. ¿Qué piensa Él de ti? ¿Qué haces que tú piensas que nadie te está viendo, pero Dios sí te está viendo? Pregúntate: ¿en todo lo que hago o en todo lo que hice hoy lo puse en ese primer lugar? ¿O puse mis carreras, puse mi afán, puse mi debilidad, puse mi enfermedad, mi situación? ¿Qué estás poniendo en ese primer lugar? Por eso te estaba diciendo ahí en Romanos: no te conformes. No te conformes a lo que estás haciendo. Si hoy fue bueno, dile: Padre, quiero lo mejor de ti. Si hasta hoy has recibido lo bueno, dile: Padre, quiero ver lo mejor de ti. Si hoy sanaste, si hoy fuiste y oraste por un hipo y la persona fue sana, gloria a Dios. Pero dile: Padre, quiero ese poder de poder resucitar personas, resucitar muertos en el nombre de Cristo Jesús. Dile: Padre, yo quiero que cuando ponga mis manos sea tu presencia derramándose tu gloria para traer sanidad sobre el cáncer, sobre la leucemia. Donde le digas: Padre, ya no quiero seguir haciendo lo mismo. Hay muchos que están conformes con la incomodidad. Se sienten incómodos y dicen: estoy cansado de esta situación, estoy cansado de vivir esto con mi pareja, estoy cansado de llegar y que mi vida sea una rutina. Pero ¿qué estás haciendo para salir de ese conformismo? Nos quedamos en el anhelo. Quiero, ay, yo oro media hora y quiero una hora. No, ya no te quedes en el quiero, entra en intimidad 1 hora. Ay, es que yo quiero ayunar. No te quieres en el quiero, no, mañana voy a ayunar. Por ahí su palabra en Job dice: y determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Si nos está diciendo eso, es que tú y yo necesitamos determinar, ser disciplinados. Jesucristo fue obediente. ¿O dónde dice que Jesucristo fue un día sí, un día no? Por eso el cristiano de hoy es inconstante, no permanece. Y es necesario que tú y yo permanezcamos en Cristo Jesús para que nuestro fruto permanezca. Si tú y yo no permanecemos en Cristo, nuestro fruto no va a permanecer.
Por eso hay muchos inconstantes que son de doble ánimo, como dice la palabra de Dios. ¿Cómo son? Como las olas del mar. ¿Cómo son las olas? Para un lado, para el otro. Hoy estoy contento y levanto las manos y glorifico. Tengo la nevera llena. Mi familia está gozosa conmigo. Yo estoy gozoso, en mi empleo estoy bien, estoy tranquilo. Pero ¿qué haces cuando viene la dificultad? Cuando viene la escasez, cuando viene el problema. Dices, no, yo acá seguir yendo allá. Yo no veo la gloria de Dios. Mejor vuelvo atrás. Porque somos inconstantes. Somos como esas olas del mar. Un día sí quiero, otro día no. Un día predico, otro día no. Hoy voy y le hago buena cara a los hermanitos, mañana no. Mañana le hago mala cara o los esquivo. O digo, no, yo no lo voy a saludar. ¿En quién está puesta tu mirada? Que tu carácter sea formado por medio de Jesucristo. Aún Jesucristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos. ¿Cuántos de pronto en su trabajo, en su empresa, en su estudio dicen, ay, es que como que le caigo mal a este, como que este no me soporta, o yo no me lo soporto? Ore, dígale al que está a su lado, ore. ¿Qué más puede hacer? Ore, clame por esa persona, declare palabra de bendición. La palabra de Dios dice que en nuestra boca está esa palabra de vida o de muerte, de esa agua dulce o de esa agua salada. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de tu boca? ¿Palabra que te edifica o palabra que destruye? Ay, es que usted no sirve para nada. ¿Qué estás declarando? Es que usted desde que nació me estorba. ¿Qué estás declarando? Levántate para declarar palabra de bendición. Puede que lo veas tirado en una borrachera, en drogadicción, en prostitución. Levántate para declarar que es un ministro y una ministra del reino de los cielos. No es lo que el mundo dice. El mundo dice, tú tienes cáncer, tú estás enfermo, tú no tienes fuerzas, tú estás débil, la economía está mal, no hay plata, hay escasez. Pero el rey te está diciendo, pide y se os dará. ¿Qué estás hablando? ¿Qué sale de tu boca? ¿Reniegas todo el día? ¿Tienes un medio de transporte? Es tu moto. Está lloviendo. ¡Ah, qué jartera! Este aguacero, a ponerme el impermeable, qué pereza. Y no tienes la moto y te toca metro. Y también dices, qué jartera, me toca que me pongan la coca por acá caliente. No reniegues, alaba a Jehová. No reniegues. Cuando Pablo y Silas estaban encadenados allá con esos cepos, yo me imagino a esos hombres cansados, aporreados, agobiados, angustiados porque estaban allá encerrados. ¿Y qué decidieron ellos? Orar y adorar. Y mientras adoraban, ¿qué pasaba? Las cadenas eran rotas, esas cárceles eran abiertas. Por eso les digo, el poder que hay en adorar, el poder que hay en alabar y exaltar a Jesucristo. Cuando no te salgan palabras, ¿o a quién no le ha pasado? Hay veces que uno entra en intimidad y uno dice, Padre, ¿qué te digo? Y salen lágrimas donde muchas veces decimos, no tengo ni palabras. Pero Él sí entiende esas lágrimas que ruedan por tus mejillas. Él sí sabe. Y cuando estés en ese momento, coloca alabanzas y adoración, y vas a ver cómo la gloria de Jehová es derramada sobre ti. Por eso dice su palabra, que su gloria será manifestada sobre ti. Que he aquí tinieblas cubren toda la tierra, más sobre ti. Más sobre ti, más sobre Darwin, más sobre Jesús, más sobre Margot, más sobre Sole, más sobre Camila, más sobre Marugenia. Sobre ti será vista la gloria de Jehová. Ahí no dice, si el mundo le está yendo bien, tú vas a ver la gloria de Jehová. No, ahí te está diciendo, tú
Tú vas a ver la gloria de Jehová cuando te sometas a la voluntad de Dios. Porque hay mucho conchudo que no se somete y dice: ay, ¿por qué no veo la gloria de Dios? Pregúntate, ¿qué estás haciendo a escondidas? Porque por allá su palabra en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. O sea que si tú y yo queremos misericordia, arrepiéntete de ese pecado que tú crees que está por allá muy guardado. Porque también la palabra de Dios dice que todo, diga conmigo, todo sale a la luz. Todo, aún lo que tú y yo creemos que nadie sabe, que nadie ha visto, el Espíritu Santo de Dios sí te conoce y me conoce a mí. Amén. Así que el segundo es sometiendo a la autoridad de Cristo Jesús. O sea, no te conformes a este siglo. El tercero, obedecer los mandamientos. Hay personas que dicen: yo no sé cómo hacer para cumplir con los mandamientos. Es que eso es muy difícil de cumplir. ¿Tú qué piensas? La misma palabra de Dios dice que no son gravosos. Cuando lo ponemos en ese primer lugar, y se deriva mucho, el obedecer está con el sometimiento, por eso se deriva de ahí, el obedecer los mandamientos. Cuando yo conozco la palabra de Dios, su ley, sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, yo ya sé qué le agrada a Jehová y qué no le agrada. Es como cuando tú vas a una casa donde te invitan. Si la persona que te invitó no te dice: a mí no me gusta que me haga eso, no llegue tarde, no haga esto, no haga, tú haces lo que tú quieres, ¿cierto? Pero cuando tú ya te dicen: acá se llega a esta hora, tú haces esto, te va a tocar esta responsabilidad, tienes que hacer oficio, tienes que ayudar a barrer eso, ya tú tienes que acoplarte a esas reglas que hay en la casa. Lo mismo pasa con Jehová. Él nos dejó su palabra, dejó mandamientos, leyes y estatutos en donde te está diciendo: obedece mi palabra. Amén. Y vamos a su palabra en Juan capítulo 14 versículo 21. Y dice: el que tiene mis mandamientos. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué es guardar? Solamente dejarlos por allá, atesorarlos, compartirlos, ponerlos en práctica. Lo que yo les decía, ahora solamente se lee o se declara, mas no se vive. Tú y yo tenemos que vivir el evangelio y la palabra de Dios. Y dice: y los guarda, ese es el que me ama. Pregúntate, tú y yo muchas veces decimos: sí, yo amo a Jehová. Pero ahí te está diciendo, si tú y yo decimos que lo amamos, ¿estamos guardando sus mandamientos? ¿Estamos haciendo todo conforme a su voluntad? Porque el día del servicio prefieres ir a hacer otras cosas que venir a congregarte. ¿Por qué prefieres quedarte con tus amigos que buscar de su presencia? ¿Por qué prefieres estar en las fiestas del mundo y no venir a un jubileo y gozarte en la presencia del Espíritu de Dios? Ahí te está diciendo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Hay alguno que quiera ser amado por nuestro Padre Celestial? Amén. Ahí te está diciendo: ¿quieres ser amado? Guarda mis mandamientos, colócalos por obra. Te está diciendo: y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está la respuesta de lo que ahorita te decía, de todas esas preguntas que te hacía: porque no lo siento, porque no veo la gloria de Dios. Ahí te está diciendo: ¿quieres que se manifieste? ¿Cuántos quieren que se manifieste? Ámalo, guarda sus mandamientos y colócalos por obra. Si no lo haces, por eso es que vemos que no lo sentimos, que no se manifiesta, y que te metiste en ese negocio y se te cayó. Te metiste con esa persona que el Padre te decía: no te unas en yugo desigual, y se te acabó esa relación. Te ibas a asociar con otra persona y esa persona se te torció porque te decía: ahí no era. Pero como somos tan tercos,
Diga conmigo, muchas veces somos tercos. Diga, muchas veces somos tercos. Nos dicen, por ahí no lo haga así, véngase por acá, venga que es por acá. Y usted, no, es que yo quiero que sea por acá. No, es que esta bendición es una bendición de parte de Dios. Ese empleo, ese estudio, ese trabajo, y te sacó de la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice que toda bendición que Él da no añade tristeza. Si en este momento hay preocupación, hay angustia, hay tristeza, por eso que tú llamabas que era de parte de Dios, si era bendición, no era de Dios. Déjame decirte que no venía de parte de Dios. Así que la invitación es: obedece los mandamientos. La palabra de Dios no es si a ti te gusta o si a ti te parece, no. Si escrito está, ahora lo veíamos, escrito está. O sea que hay que cumplirlo, ¿sí o no? Por las buenas o por las malas. Lo hemos aprendido. Yo soy uno que ha hablado de Jonás. Jonás quiso ir y no pudo. Por ahí dice también que ni aún debajo de las piedras nos podemos esconder. Aún de por allá nos va a sacar. Entonces no huyas del propósito de Jehová. Y otro de las características o cualidades de ese cristiano que tiene ese carácter en Cristo Jesús es aquel que tiene hambre y sed de la presencia del Espíritu Santo. Tú y yo todos los días necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios. Es como un carro. Si el carro se le acaba la gasolina y tú no lo llenas, ¿qué pasa? Te va a dejar tirado, se varó, ya no funcionó. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Si no nos llenamos de esa presencia del Espíritu Santo de Dios, va a llegar debilidad, va a llegar angustia, va a llegar preocupación. Cuando estés pasando por esas dificultades, vas a decir, bueno, ¿dónde está Jehová? Si Él prometió, si Él dijo, Él sí lo prometió, pero tú estás tan frío, tan insensible de su presencia, que no reconoces que Él es fiel. Él dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Entonces, tener hambre y sed de su presencia. Y vamos a Mateo 5, versículo 6. Y dice, bienaventurados. ¿Cuántos son bienaventurados? Amén. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Su palabra también dice que Jesucristo es el pan de vida eterna. Ten hambre y sed por su presencia. Él te llama que eres un bienaventurado cuando tienes hambre y sed de justicia. Te está diciendo que Él te va a saciar. También por ahí una palabra donde dice, y comeremos hasta saciaros. O sea que nuestro Dios no tiene límites. Somos tú y yo los que le hemos puesto límites. No le pongas más límites a Jehová. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos quieren más? Amén. Vamos a otro. Y se ve que qué pesar en las iglesias, mucho orgullo, altivez, yo hago o yo no hago, o si quiero, si me parece, si no me parece. Y uno de los puntos las características que realmente se le ve a un hijo de Dios es el servir a Dios y al prójimo con amor. ¿Cuántos sirven con amor? El mismo Jesucristo vino a que lo atendieran o Él vino a servir. Él mismo te está dando el ejemplo. El día de la cena le lavó los pies a todos los apóstoles, sin importar, no sé, me imagino, digo yo, no lo dice la palabra de Dios, si había pecuecas, si tenía la uña enterrada. ¿Qué hizo Él? Ahorita lo veíamos, se despojó de esa divinidad donde Él sencillamente pudo haber dicho, yo soy hijo de Dios, yo porque los tengo que atender y limpiarle los pies, o yo porque tengo que ir a hacer y servir y hacerlo. Y lastimosamente mucho cristiano, digo yo, que se hace llamar cristiano, no sirve, no le gusta, le pide un favor, no, yo no quiero. Ah, no, ¿y quién es usted?
cuando el mismo Jesucristo se despojó y nos enseñó a ser humildes. Diga conmigo, humilde. Hay que tener un corazón humilde. Su misma palabra dice que un corazón humilde, quebrantado, Él no lo desprecia. Mas al altivo lo tiene de lejos. A esos que miran por encima del hombro, a esos que dicen yo no le voy a servir. Mira y ojo cómo miras al que está a tu lado. Tú no sabes que ese vaya a ser de bendición para ti. No menosprecies a nadie. Dios no hace acepción de personas. Él no dice con estos sí, con estos no. Él no hace acepción de personas. Tú y yo sí somos dados a hacer acepción de personas. Ay, con este sí. Es que con este tengo más química, me entiendo más. Esto no es ni de química, ni de feeling, ni de lo que dicen que porque hay relación. No, Jesucristo, entonces llama eso, entonces Jesucristo no había feeling con muchos. ¿Cuántos endemoniados? ¿Cuántas veces le tocó correr de las sinagogas porque los iban a apedrear por hablar el evangelio? Y aún así Él nos enseñó a servir. Y vamos a su palabra en Juan capítulo 13 versículo 34. Y dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién lo dio? Jesucristo. Y dice: que os améis unos a otros. Ame el hermanito que tiene ahí a su lado. Tú no sabes cuándo vayas a necesitar esa bendición o algo de ese hermanito que tú menosprecias. Dice: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es claro el ejemplo. Jesucristo fue a la cruz aún sabiendo que tú y yo lo íbamos a seguir escupiendo, porque hay gente que dice: yo ya ahora no escupo a Jesús. Sí, con tus actitudes, con tu forma de ser, cómo hablas. ¿Hablas palabra de bendición o de maldición? ¿Edificas o destruyes? Pregúntate: ¿realmente estoy amando al otro? Por ahí dice: colócate en los zapatos del otro. Muchos dicen: si yo estuviera en la alabanza, yo haría esto. Si yo fuera el que estuviera predicando, yo haría esto y esto no. Te invito, tú que dices eso, cuando veas la danza, cuando veas la alabanza, cuando veas al que está predicando, ven y haz descender la gloria de Dios. Ven y permite ser ese instrumento donde no sea una conferencia, sino que sea una atmósfera de la gloria de Jesucristo, donde podamos sentir su presencia. ¿Tú qué dices? Si yo estuviera en el puesto de aquel, colócate en los zapatos del otro. Si yo fuera el pastor, si yo fuera la pastora, colócate en los zapatos del otro. Díselo al que está a tu lado. Dile: colócate en los zapatos del otro. Tú y yo vinimos a servir, a llevar su palabra. Y de servir se desprende llevar el evangelio, compartir el evangelio. Y esa es otra característica fundamental en un verdadero cristiano que tiene su carácter en Jesucristo: compartir el evangelio. Esto significa sentir amor por las almas que están perdidas, sentir compasión. ¿Cómo miraba Jesucristo a esos enfermos? Con compasión, con misericordia. ¿Cómo miraba eso a aquellos que estaban endemoniados? Con compasión. No mires más por encima del hombro. No mires más con desprecio. Mira con amor. Mira con amor a esas almas que se están perdiendo. Tú y yo tenemos la oportunidad hoy de estar recibiendo su palabra. ¿Cuántos ya murieron y fallecieron? Y ya abrieron sus ojos, digo yo, en el infierno, donde ya no hay una oportunidad. Hay un cielo y hay un infierno. Y tú y yo que conocemos la salvación, no hacemos nada por esas almas. ¿Cuántos están en un hospital batallando? Y tú que puedes venir aquí o que vives a 2-3 cuadras, te quedas en tu casa. No te congregas, no buscas. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Va a haber un tiempo en el que no vamos a poder, donde ya vamos a querer buscar y no se va a poder.
Así que búscalo ya. El tiempo es ya, el tiempo es ahora. Y vamos a Mateo capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dices tú que es él? Mateo 16, 15. Vamos a ver el 16. Me ayudan con la que dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 28, Marcos 16, 15, donde te está diciendo que el mismo Jesús, Marcos 16, 15, el mismo Jesús, mira, te está diciendo: y les dijo, y te dice a ti, Darwin, y te dice a ti, Lady, y te dice a ti, Gloria, Juan Carlos, Juan, Liliana, te está diciendo, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Ahí no está diciendo haga excepciones. O hay muchos que dicen: ay no, yo no tuve el sentir de hablarle a esa persona. Esto no es de sentir. Ahí te está diciendo a toda criatura. O ahí dice: con el que tú te sientas cómodo, háblale. No, cierto que no. ¿Cuántos ven esos que llaman habitantes de la calle y dicen: no, yo a ese no la predicar, ese me roba, ese me quita los tenis naranjados, yo cómo le voy a ir a predicar? Y ahí te está diciendo: id y predicad a toda criatura. Tú y yo necesitamos servirle a Jesucristo. Y para finalizar, yo quiero que vamos a Josué capítulo 1, versículo 7. Y quiero que tú levantes tus manos y vas a declarar este versículo, y lo vas a declarar con poder y con autoridad. Y su palabra dice: solamente esfuérzate y sé valiente. Te está diciendo: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí están leyes, mandamientos y estatutos. Y dice, escucha, para los que se van de las iglesias buscando en dónde es la mejor iglesia, dice: no te apartes de ella. ¿De qué? De su palabra. Si tú ves que es una iglesia de sana doctrina, no te apartes de su palabra. Dice: no te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado. ¿Cuántos quieren ser prosperados? En todas las cosas que emprendas: trabajo, familia, ministerios, vida espiritual. En todo lo que tú emprendas vas a ver la gloria de Jehová. Amén.